experimentar. Ayúdanos, mi Dios, a entender la magnitud de su misericordia, que es tan extensa, que es maravillosa, que no la merecemos, no merecemos nada, no merecemos, mi Dios, su amor, no merecemos que usted nos escuche en esta mañana, no merecemos su perdón, no merecemos nada, porque somos pecadores. Pero le damos gracias que por su misericordia estamos aquí en esta mañana. Ayúdanos a todos a valorar, a apreciar lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias le damos en esta mañana por amarnos tanto. Pido que su Espíritu Santo tome control de cada corazón, en especial de los visitantes, el mío y de cada uno de nosotros que hemos venido a recibir de usted, mi Dios. Gracias por comprendernos, pero sobre todo gracias por perdonarnos y amarnos. Úseme con poder en esta hora. Me pongo en sus poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ahí, bueno, ya están en su lugar ustedes. Como les dije, somos un poquito diferentes siempre para que no estemos, y cuando llega alguien que llegó después dice, ¿qué pasó aquí? Pero por eso a veces así lo hacemos, porque hermanos, venir a la casa de Dios no debería ser una rutina, no debería de ser a una que nos acostumbramos, debería de ser que siempre estamos gozándonos y queremos estar aquí en su presencia, en su casa. Y como decía yo, no debemos acostumbrarnos, algunos se han acostumbrado a escuchar esta palabra de misericordia. ¿Quién no ha escuchado la misericordia? Recuerden, ¿cuántos hemos hablado de la misericordia de Dios? ¿Cuántos hemos escuchado y hasta damos testimonio de la misericordia de Dios? Todo mundo, amén. ¿Cuántos? Levanten su mano, hermanos. Hemos hablado, hemos escuchado, sabemos de la misericordia de Dios y qué lindo es. Y la misericordia de Dios encierra tres más, y lo vamos a ver en esta mañana. Debemos conocerla más. Tiene mucho poder la misericordia de Dios. La decimos cada día, en este día, y vamos a ver que la Biblia desde el principio del mundo habla acerca de su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, encierra compasión de Dios. ¿Qué es la compasión? Es algo que empatizas tú con alguien que en verdad está sufriendo. Se siente obligado a reducir el sufrimiento. Es profundo. La compasión se deriva de la misericordia. Y esta compasión, hermanos, es más que simples sentimientos. Es algo más profundo. Y lo vamos a ver en esta mañana, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios para ti en tu vida? ¿Qué es la misericordia de Dios para mí en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho la misericordia de Dios? Dice la palabra de Dios en Isaías 49:15, hablando acerca de la misericordia de Dios, nos da un tremendo ejemplo que me encanta utilizar cuando hablo acerca de la misericordia de Dios. Y dice ahí en Isaías 49:15, simplifica, habla, ilustra y dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse? Habla acerca de misericordia. La misericordia, hermanos, la compasión, perdón, viene de la misericordia de Dios. Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Hace una pregunta, dice, aunque olvide ella, yo nunca, hablando Dios, me olvidaré de ti. Eso es lo que la misericordia, hermanos, hace en la vida de cada persona. Y desde el principio de la historia de este mundo vemos cómo la misericordia de Dios ha sido. Y el profeta Jeremías trata de hablarnos y de describirnos claramente lo que es la misericordia de Dios para nuestras vidas y para lo que era para su vida. Él no solamente lo estaba declarando, lo estaba diciendo. Si regresamos a Lamentaciones 3:22, no solamente él estaba anunciando, no solamente lo había oído, él lo había vivido. Él lo estaba viviendo en carne propia. Él estaba
había experimentado, estaba viendo y estaba recordando. Y Dios nos quiere recordar cada día que estamos aquí, tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. No es por nada más, no es por mis esfuerzos, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo deje de hacer, es por su bendita misericordia. Él la vivió, Él la sintió cada día en su vida. Él vio a Dios, la misericordia de Dios, obrar en el pueblo de Dios y en el pueblo también impío, que no eran de Dios, que no eran creyentes. Él vio esa misericordia de Dios. Y en esta mañana te quiero invitar a que veamos la misericordia tan grande de Dios en nuestras vidas y en la de nuestras familias y en las de nosotros y en la de la iglesia, en la del pueblo de Dios, en todos nosotros. Saben, hermanos, estas semanas pasadas Dios me ha hablado en cantidad acerca de la misericordia de Dios. Y vimos cómo la misericordia de Dios en acción en el candidato a la presidencia. ¿Saben lo que fue, hermanos, que le salvó su vida? Es la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios. Y yo oro que Él reconozca, que no solamente Él diga, pero que lo reconozca de corazón. Sí, fue la misericordia de Dios que me salvó. No fueron el FBI, no fueron la astucia de los que estaban, los agentes secretos ahí alrededor de Él. Es la misericordia de Dios. Y hermanos, tenemos que ver que la misericordia de Dios, porque Él es compasivo, Él lo ha hecho en nuestra vida también. Y qué bendición, hermanos, que tú y yo podemos verla, lo que significa la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. ¿Qué significa no hemos sido consumidos? Cuando dice la Biblia, no hemos sido consumidos, que aunque no lo merecemos. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Algo que no merecemos. Dios no nos da conforme al castigo que yo merezco. Yo merezco un castigo muy enorme, y Él no me da ese castigo. Él prefiere darme de su amor, de su compasión, de su misericordia, porque en la realidad del asunto es que todos aquí merecemos un castigo, porque todos somos pecadores. ¿Qué debemos de hacer? Tengo unos puntos en esta mañana. Debemos apreciarla. No solamente decirlo, no solamente con decir, wow, Dios ha sido muy misericordioso conmigo, con mi familia, pero debemos apreciarla. ¿Cómo apreciarla? ¿Cómo yo aprecio la misericordia de Dios? Amando más a Dios día a día. Es que tú y yo nos damos cuenta día a día que si no fuera por la misericordia de Dios no estuviéramos acá. Y date cuenta, ¿te das cuenta? Cada día yo me doy cuenta, cada día, cada vez más. ¿Sabe por qué me doy cuenta? Porque le ofendo más, peco, aunque no debería de hacerlo, peco, y entonces yo me doy cuenta del amor de Dios, de la compasión de Dios que tiene para mi vida, y veo la misericordia de Dios en mi vida obrar día a día, y es por eso que eso me mueve a amarlo más a Él. Yo le ofendo a Él, yo le causo tristeza a Él, yo peco todos los días, y ¿sabe qué Él hace? En vez de que Él me castigue, Él, si yo confieso, Él me perdona. Él nos perdona. Hemos recibido aquí todos misericordia. Él mismo, hermanos, misericordia de Dios, el que Él mismo castigó a su propio Hijo en el cuerpo santo del Señor Jesucristo. El cuerpo que no tenía pecado, el cuerpo que no tenía contaminación, se humilló por mí, se dio por amor a mí, para que tú y yo no tengamos que sufrir como Él sufrió, para que no paguemos, porque más bien, hermanos, no tenemos cómo pagar. Mira, escucha bien esto. Si yo me crucificaran a mí, no podría pagar por mis pecados. 1000 veces que me crucificaron a mí por el pecado que yo he cometido, 1000 veces que me crucificaran a mí,
1000 veces, escucha bien esto, 1000 veces, no puede lograr ni apagar ni un solo pecado que he cometido. 1000 veces. Pero nuestro Salvador, hermanos, compasivo, con amor, Él dijo, la compasión la mostró ahí en la palabra de Dios, en Lucas, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Debemos entender la magnitud, hermanos, de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, en un sentido bíblico, es mucho más que un aspecto del amor de Dios. La misericordia es Dios mismo, es el ser de Dios. Eso es la misericordia. De esa magnitud es, hermanos. ¿Entiendes eso? Qué grande es. Que es el ser de Dios, es Dios siendo misericordioso para con nosotros que no merecemos misericordia. En 3 ocasiones, Dios pronuncia misericordia sobre la vida de Moisés. La primera vez le dijo en Éxodo 3:14, no vayan ahí por causa del tiempo, le dijo, yo soy el que soy. Le estaba diciendo, yo soy misericordioso. La segunda vez le dijo, tendré misericordia del que yo tengo misericordia. Éxodo 33:19. Esta frase, hermano, la misma frase, pero ahora con compasión. Mira, qué bendición, hermanos, que Él tiene misericordia del que Él tiene, y Él ha tenido, ha escogido, siente privilegiado que Él ha escogido tener misericordia de nosotros. No sé si estás entendiendo, parece que algunos como que no entienden. Él escogió tener misericordia de mí, que yo no merezco ser perdonado, yo no merezco nada de Dios, y Él me da todo lo que yo necesito. Dice su palabra que Dios es clemente, es compasivo, lento para la ira y grande. Ve la magnitud de Dios. Y grande, dice su palabra, y grande en misericordia. Grande en misericordia. Grande en compasión para conmigo, para contigo. Él es tan misericordioso que, hermanos, miren la Biblia. Pude investigar solamente algunos, no, habla de la misericordia de Dios desde el principio, desde Génesis, donde Dios muestra misericordia. Y mira, gloria al Señor, que la misericordia de Dios es lo que nos mantiene. Date cuenta que es la misericordia de Dios que nos tiene aquí, que nos mueve, que veamos la misericordia de Dios tan inmensa que ha tenido para con nosotros. Salmo 103. Salmo 103 dice así la misericordia, acerca de la misericordia de Dios. Oh, hermanos, Dios, tenemos a nuestro Dios que es grande en misericordia. Dice el versículo 8, misericordioso. Léelo conmigo, misericordioso y clemente, habla una, y compasivo, quiere decir esa clemente, compasivo es Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Lento para la ira. ¿Y qué dice? Y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Entendamos que estamos aquí en esta tierra, estamos en este lugar, estamos en nuestra familia, estamos en este tiempo, porque la misericordia de Dios se ha extendido y se extiende cada día, y Él nos abraza con su misericordia todos los días. Algunos se atreven a decir, bueno, pero ¿por qué Dios permite que pasen algunas situaciones? Si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, todos ya, este mundo no existiría. Es lo que está tratando de decir la palabra de Dios ahí en Lamentaciones 3:22. Si no fuera por su misericordia, este mundo ya no existiría. ¿Dónde Dios mostró misericordia? En el diluvio, que no consumió a todos. Mostró a Noé, dice la Biblia en Génesis, que él halló gracia, también de ahí proviene gracia, misericordia, delante de los ojos de Dios. Y por eso Dios no consumió a este mundo, porque nos ama. Mira más adelante, ahí en el mismo Salmo 103,
El Salmo 103 dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No hay otro salmo que describa eso, hermanos. Ve la misericordia de Dios en acción en nuestra vida. No solamente en los profetas, no solamente en los demás, en nuestra vida. Porque como la altura de los cielos nos da la excelencia, habla de la grandeza, de la magnitud de la misericordia de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿qué dice, hermanos? Su misericordia sobre los que le temen. Y da otra explicación, dice: así como ves que la tierra, lo más bajo de la tierra, a lo más alto de los cielos, es su misericordia, más alto todavía. Y dice, como cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y entonces nos ilustra y dice: ¿cuántos padres somos aquí? Levantan tu mano si tú eres un padre. ¿Cuántas veces no hemos utilizado de misericordia sobre nuestros hijos? Que somos compasivos con ellos, que nos hacen algo y nosotros no lo castigamos porque les hemos tenido misericordia. Por eso dice: como el Padre se compadece. Ahí está la compasión, una vez más. Que dijimos al principio que la misericordia, el derivado de la misericordia es ¿qué? Es compasión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos polvo. Y Él tiene misericordia. Gloria al Señor, hermanos, que Él ha tenido misericordia de mi vida, que Él ha tenido misericordia de tu vida, que Él ha tenido misericordia de nuestra familia, de su familia, de tu familia, y la sigue extendiendo. Este texto, hermanos, debería consumirnos. Debería hacer algo en nosotros, movernos, abrazar, amar a Dios por su misericordia. ¿Quién nos ama como Dios? ¿Quién nos tiene misericordia como nuestro Dios? Nadie. ¿Quién tiene ternura con nosotros? Dios. ¿Quién tiene tanta compasión con nosotros? Algunos de nosotros mismos, ni de nosotros mismos, a veces nos aguantamos porque nosotros mismos ni nos soportamos a veces. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, así es. Pero Él sí nos aguanta. Él sí nos tiene misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Nos sostiene, nos abraza todos los días. ¿Qué debemos hacer con la misericordia de Dios? Aparte de apreciarla, de abrazarla. Cuando te das cuenta, tú estarías siempre delante de la presencia del Señor y siempre dándole gracias al Señor. Todos los días. Todos los días. No ceso de darle gracias a Dios por su misericordia. No es solo decirla, debemos aplicarla. Es el próximo punto. Yo debo aplicarla todos los días. Como les dije, la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de la misericordia. Todos hemos escuchado acerca. No solo declararla, no solo decirla con nuestra voz, con nuestra boca. El profeta Jeremías, cuando dijo esto, es porque sintiendo. Él lo estaba sintiendo tan profundo en su corazón. Lo estaba pasando en su vida. ¿Has palpado la misericordia de Dios? La sabemos. ¿Has palpado? Que te detengas, que meditemos, que reflexionemos en la gran misericordia que tiene para con nosotros. Él la está palpando, Él la está viviendo, Él está hablando. Dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Venía desde lo más profundo del corazón de Jeremías. Debemos aplicarla a nuestra familia.
Debemos aplicarla con nuestros hijos. Debemos aplicarla con el cónyuge. Nosotros hablábamos con el hermano Fernando el día de ayer y hablamos acerca de las clases, que ya vienen las clases y todo esto. Y él es profesor en España, su servidor también es profesor. Y tenemos las edades más terribles de los jóvenes, de los muchachos. Yo los tengo como desde 14 hasta 17 años. Y él similar. Y ahora no tienen respeto a los jóvenes, ni en las escuelas cristianas tienen tanto respeto como antes. Antes las escuelas públicas tenían mucho respeto por el profesor. Y hablábamos acerca de esto y él es bien paciente. Lo poco que lo conozco, el hermano es bien paciente. La hermana Maribel dice amén. Pero cuando nos desesperan, dice, desde vez en cuando se me escapa un grito, igual a mí. Y ¿sabe qué? Tengo misericordia de ellos. A veces tenemos misericordia de ellos, porque debemos aplicarla. A veces no la merecen. Están hablando durante la clase y cuando es el examen no saben la respuesta porque no estaban poniendo atención, y les mostramos misericordia. No le cambiamos los grados, no, les damos trabajo para que superen, para que ellos aprendan. Pero mostramos nosotros misericordia. A veces ni mostramos misericordia con los conocidos, menos con los desconocidos. Cuando alguien, hermanos, se ha dado cuenta de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, va a aplicar la misericordia de Dios en todo sentido, en su vida, en su familia. La misericordia de Dios, hermanos, debe de ser una marca sobre el cristiano, que nos marca con una M enorme en nuestra vida, en nuestro ser. Que vea la gente que nosotros somos misericordiosos. Somos misericordiosos. ¿Qué causa la misericordia de Dios en nuestra vida? Me causa amar a Dios, me mueve a amar a Dios, me mueve a amar a la familia, aunque no se lo merezcan. Hay gente que dice, bueno, yo no sé la familia que me tocó, Señor, ¿por qué me pusiste en esta familia? Es para que tú muestres misericordia a esa familia. Es con propósito de Dios. Pero es que todos, pastor, no sabe qué tan pecadores son ellos. No hablando en forma de juzga, ni de crítica, sino hablando que en realidad es eso, es la verdad que todos somos pecadores. Mira, yo soy hijo de Dios y soy creyente y ellos no, y todo lo que me mueven, me mueven más bien a que yo me irrite, todo lo que me causan es profunda tristeza. Es para que nosotros apliquemos la misericordia de Dios con ellos. ¿No la merecen? No la merecen. Pero así como Dios la aplicó a mi ser, a mi vida, así debemos aplicarla con ellos. ¿Qué es más la misericordia de Dios, hermanos? ¿Qué es más, de acuerdo a la Biblia? Es perdón. Es perdón. Regresa conmigo a Lamentaciones 3:22. Lamentaciones. Es el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado. Yo no merezco ser perdonado. Yo no merezco que Él me perdone todos los días porque le ofendo todos los días. Y Él me sigue perdonando. Otra definición se deriva de la misericordia, se deriva el perdón. Cristo perdonó. Perdón significa cancelar una deuda. Es algo que solo se puede lograr con la ayuda de Dios, hablando de nosotros. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando perdonamos a otro, estamos aplicando misericordia. Pero este me hizo, ella me hizo, y no se lo merecen, ni tampoco nosotros lo merecemos. Y Él nos lo da. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunos pecados. Y limpiarnos solamente de los pecados pasados. Y limpiarnos solamente de las maldades que hicimos antes de conocer a Cristo. Alégrate, hermanos, aún de estos, de los presentes y los futuros. Pero tenemos que confesarlo. Y cuando lo confesamos, Él nos limpia. Más blancos que la nieve. Seremos más blancos que la nieve. Aunque lo merecemos. Te pregunto, ¿lo merecemos? No, no lo merecemos. No lo merecemos, no merecemos. Pero Él nos perdona. Más bien hacemos todo lo contrario. Nos dice, no perdonamos. Pero sí queremos que nos perdonen. ¿Se recuerdan? Aquel que el amo le había perdonado una deuda bien pequeña. Es por eso hablamos de cancelar una deuda. Y el otro fue, el primero le debía una suma muy exorbitante, grande, enorme. Y fue perdonado. ¿Recuerdan? Y después el otro tenía un siervo y le debía poquito. Nada, le debía $1, vamos a decirlo, en estos tiempos. ¿Quién? $1, ¿quién se va a ocupar? No, lo tomó del cuello. ¿Cuándo me pagas? Y lo metió. Y entonces se enteró el que le había perdonado una gran deuda, que no había mostrado misericordia ni perdón. Y fue. ¿Y qué también a él lo llevó? Léalo, está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Dios no hace eso con nosotros. En esta hora te puede venir a tu mente gente que te ha hecho algo en tu vida, gente que nos ha hecho algo, que te lastimó, fuiste abusado físicamente, de niño, de niña. Esto no se habla. Y tienes esa cicatriz todavía. Hay cicatrices que tú tienes ahí todavía. ¿Sabes por qué no has sanado? Porque no, en verdad no has perdonado. Oh, es que tú no sabes, pastor, lo que hicieron, cómo me lastimaron. Pero he recibido ahora misericordia. Juntemos en esta mañana. Dios ha mostrado mucha misericordia y sigue mostrando todos los días. Hemos hecho mucho para no merecerlo, pero aún Él nos lo muestra. ¿Qué sería este mundo sin la misericordia? Me hice esa pregunta. ¿Qué sería este mundo? ¿Qué seríamos nosotros sin la misericordia de Dios? Hubiéramos sido ya consumidos. Lo dijo ahí la palabra bien claro en Lamentaciones. Por eso estamos estudiando, viendo esto. Jesucristo dijo, mira lo que cuando tú des perdón, ¿qué causa nuestras vidas? Vamos a ser doblemente bendecidos. Mateo 5:7 dice, si quieres acompañarme, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados. Cuando dice bienaventurados, hermanos, está hablando que no solamente eres bendecido, eres doblemente bendecido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice después, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Muestra a Dios misericordia. Vamos a ver a Dios un día, no por lo que hemos hecho, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, porque es un Padre misericordioso. Y Dios promete muchas bendiciones. Hay una historia, hermanos, que me hizo derramar lágrimas toda la noche. Hay muchas historias en la Biblia, pero de esas me impactaron en carne propia. Una de esas está en dos hermanos que se habían distanciado porque el hermano menor le había robado el derecho de nacimiento. No por años, no se escribieron, no se saludaron, hasta que un día, gracias a Dios por un día, uno de ellos él ya no soportaba más, no tenía más. Tenía, Dios lo había bendecido, tenía todo, tenía cosas. En ese tiempo tenía hijos, 11 hijos. Dios lo había bendecido sobre por la misericordia. ¿Él lo merecía? No. Se había robado la bendición de su hermano. Él lo hizo. Robado la bendición de su hermano, lo había engañado, había padre y todo lo tenía, pero nada le satisfacía. Tenía riquezas, tenía cosecha, tenía graneros, tenía todo, siervos, siervas, era próspero, era rico, pero no paz. No vivía tranquilo. Dios lo había bendecido sobremanera. Dios lo había prosperado en gran manera. Pero nada de eso le llenaba su vida. Nada. Había un gran vacío en él, una expresar, de sentir la paz, de disfrutar con su familia, disfrutar con sus hijos, pero no lo hacía. No era posible. Porque se acordaba todos los días de que Dios era tan misericordioso. Y él había hecho no había mostrado misericordia. Indicado. Se prepara todo, movió todo. Tuvo que mover. Gracias. Tuvo que mover cielo, mar y tierra. Sí lo hizo así. Tuvo que mover cielo, mar y tierra. Movió a sus hijos, a la familia, dijo: ya no puedo más. Voy a ir a hacer paz con mi hermano. Que a ver si alcanzo misericordia de él. A todos. Hermano, no, misericordia de Dios te afecta a cantidad de toda la familia. Y se preparan porque el día de mañana nos vamos. Pero ¿a dónde preguntan las esposas? ¿A dónde preguntan los hijos, los criados, los siervos, hasta los animales? ¿A dónde nos vamos? Vamos a donde Dios quiere que yo vaya a arreglar cuentas y a ver si alcanzo misericordia de mi hermano Esaú. Emprenden un camino. No fue fácil. Movieron todo. Porque él, su hermano, estaba viviendo, experimentando la misericordia en su vida. Y nada, el sol no calentaba a su ser, su cuerpo, nada de eso, nada de eso.
hasta que Él emprendió y movió todo eso. La misericordia de Dios es así, te mueve. Él dijo, yo soy causante de eso. Necesito. Has llegado a ese lugar que tú dices, necesito. Lo estoy viviendo, he sido tan bendecido. Algunos me han dicho, ustedes me han dicho, pastor, yo no sé por qué Dios me bendice. Por su misericordia. Que nos sigue amando a pesar que tenemos una actitud fría para con nuestro Dios. A pesar que no lo amamos como deberíamos. A pesar que no valoramos su misericordia. No la valoramos. No la aplicamos. No la abrazamos. Y todos los días estamos experimentando esa misericordia. Vayan conmigo a Éxodo 32. Estamos finalizando. Éxodo. Están ahí, hermano. Dice la palabra de que estaba hablando cómo Dios obra en la vida de estos hombres y hace. Y ellos pueden ver. Y ellos pueden sentir. Y Dios, mira cómo Dios obra, hermanos. Dios está obrando en una manera grande. Y Dios está haciendo, está moviendo todo. Y ellos ahora pueden ver, ellos pueden tener y pueden sentir todo lo que Dios ha provisto para sus vidas, para ellos. Y ahora ven que Dios no deja de obrar en sus vidas. Y dice claramente la palabra de Dios, es mucho lo que tengo aquí para que vean, pero vamos a ir. Conocen la historia, es mucho para leer, quiero compartir, pero cuando dice la Biblia que Saúl ve, ellos van en camino y se encuentran en un lugar y él ve hacia arriba y ve cómo viene alguien, no ve todavía al hermano, pero ve que algo está pasando. Dios ya había también obrado. Mira cómo obra la misericordia de Dios, hermano. Que Dios había ya tocado a otro hermano. Hermano Jacob creía que su hermano estaba muy bravo con él. Gracias. Estaba muy bravo. Y dijo, no voy a encontrar, no voy a alcanzar. Dios obra así, hermano. Que la misericordia de Dios obra, te mueve. Y no solamente estaba moviendo a uno, sino estaba moviendo también al otro. Mira lo que dice ahí, viendo. ¿Estás ahí, hermano? 32:1-5. El pueblo que Moisés dice trataba de descender el monte. No, ese no es, perdón. No, ese no es. Perdón, Génesis 32. Sí, Génesis 32, rápidamente lo voy a hacer. Le digo que tenemos mucho, pero lo ven en su casa. ¿Cuántos lo van a ver en su casa, hermano? Solamente voy a hacer un par de versículos ahí. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Fue allí donde él vio que Dios estaba obrando en su vida. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Mira cómo él estaba ya, Dios había obrado. Dice la palabra de Dios que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Algo tremendo. Y le dice el versículo 4, y les manda a decir, le van a decir así dice a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Se dio cuenta que él había fallado porque Dios estaba obrando en su vida. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora
y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar, ¿qué dice, hermanos? Gracia en tus ojos. Gracia en tus ojos. Misericordia en tus ojos. Y dice, bríncate al versículo 10, le dije que eso lo hagan, es tremendo, hermanos, esta historia. Versículo 10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. Y ahora, ¿qué dice? Estoy sobre dos. Líbrame. Él está orando. Ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga a casa y me hiera la madre con los hijos. Esa expresión es tremenda. Diciendo, no le haga daño a mis esposas. A mi esposa, tenía dos. Eso no es el tema para ahora. Pero tenía muchos hijos. Y a mis hijos. Oh, hermanos, tremenda la historia aquí. Y así fueron, ya les dije la historia de la mayoría. Pero ahora vamos al versículo 30, al capítulo 33. Bueno, antes de ir al 33, hermanos, te voy a llevar a algo que todos conocemos y que sabemos, y de ahí es donde viene esto, el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, él quería decir, necesito tu bendición, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dado cuenta que necesitamos la misericordia de Dios, que necesitamos la misericordia de otros para que la bendición de Dios esté y sea sobre nuestra vida? Y Él estuvo. ¿Qué es eso, hermanos? A Dios nadie lo lucha, pero Él en forma de un ángel de un varón se hizo pasar, porque los ángeles pueden tomar una forma de un cuerpo humano. Porque si se presentan con todo su esplendor y todo su poder, los ángeles, hermanos, no son los que nosotros conocemos, que pintan con dos y una flechita y corazón. No, 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 hermano. Yo no he visto un ángel de Dios, pero no son así como describe la Biblia. Entonces tuvo que mandar a uno común, humano. Y dice que era tanta la desesperación de Jacob que quería la bendición de Dios sobre su vida, le faltaba, que luchó, que no se durmió, que estuvo ahí toda la noche pidiéndole, bendíceme, bendíceme. Y no lo dejaba en paz toda la noche. Hasta que él te bendigo, te voy a bendecir. Y entonces le dice, el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, tiene muchas lecciones para nosotros aquí. ¿Cuántos de nosotros debemos de abrazar y de valorar tanto a la bendición de Dios, la misericordia de Dios, que la buscamos con todo el corazón, que buscamos con todo nuestro ser y que le pedimos a Dios, y no vamos a dormir, no vamos a descansar hasta obtenerla, porque es la que nos va a ayudar a vencer todo lo demás? Todo pecado, todo, hermanos, todo lo que se interponga entre nosotros y Dios, Dios nos da la fuerza. Cuando encontramos la bendición de Dios, nos da la sabiduría, nos da el poder para poder enfrentar cualquier situación con la misericordia de Dios. No ir muy lejos sin la misericordia de Dios. Y
Todo esto se relata, es tremendo, y vemos cómo vemos ya el reencuentro. El capítulo 33, ustedes lean todo lo demás, pero rápidamente estoy yendo. Alzando Jacob sus ojos, cuando yo les decía, miró, y aquí que venía Esaú. Y 400, y dice los 400 hombres con él. Él se sorprendió y dijo, bueno, mi hermano me va a hacer guerra. Todavía él estaba, mira, viene un ejército. Un ejército tan grande. Y él puso a los siervos, los niños, preparó y se fue, puso a Raquel, a José, los últimos, dice, y está haciendo todo esto bien rápido porque ha terminado. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Hasta su hermano Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y puedes ver que la misericordia de Dios es lo único que puede mover a 2 corazones, 2 pecadores, para que hagan la paz y recibir la bendición de Dios. Ponte de pie en esta mañana. No sé